Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana. En esta ocasión, queridos hermanos, les voy a presentar un tema franciscano pensando en aquel gran ejército de devotos y simpatizantes de San Francisco, que poco conocen de la vida de San Francisco de Asís, que tienen deseos de formar parte de la familia franciscana, posiblemente en sus diversas órdenes. Por tal motivo, hoy les voy a presentar de manera muy breve 7 eventos o momentos importantes para la vida de Francisco de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estos eventos en la vida de San Francisco lo acercaron a Cristo. Antes de ver el primer momento clave en la vida de Francisco de Asís, introduzcámonos en el escenario donde Francisco vivió, época medieval, siglo XII, en una región de la Umbría italiana, Asís. Y vamos a centrarnos en sus primeros años de vida. Inicialmente, queridos hermanos, Francisco nació en 1181-1182 en Asís. Era hijo de un próspero comerciante de telas llamado Pedro Bernardone. Sus compañeros lo veían como un joven despreocupado, llamándolo el rey de las fiestas. Su madre, la Madonna Pica de Bourlemont, joven agraciada de la nobleza de origen francés. Francisco disfrutaba de las fiestas con sus amigos y soñaba con convertirse en caballero y obtener la gloria en el campo de batalla. Pero poco después de partir para luchar contra Perugia, un pueblo vecino, terminó en su prisión, un joven destrozado y desilusionado. Fue después de su regreso de la prisión y durante la recuperación que siguió que la vida de Francisco cambió. Recordemos que Francisco obtuvo la libertad de una prisión en Perugia por los contactos y por el dinero de su padre, que pagando un rescate se lo entregaron. Otro momento seguidamente importante en la vida de Francisco fue cómo Francisco conoce a un leproso. Ya sabemos, queridos hermanos y hermanas, cómo la mayoría de sus contemporáneos, Francisco sentía desdén por los leprosos y los evitaba a toda costa. Un día antes de su conversión, Francisco cabalgaba solo en su caballo por el campo. Mientras avanzaba por el camino,
vio un leproso que caminaba hacia él. El instinto de Francisco fue de dar vuelta o moverse a un lado para evitar el contacto con el pobre desgraciado. Pero Francisco, en cambio, cabalgó directamente hacia este hombre con partes de la cara y las manos carcomidas por esta horrible enfermedad. Francisco desmontó de su caballo y abrazó y besó con ternura al leproso en los labios. En su testamento, Francisco escribe: cuando estaba en pecado, la vista de los leprosos me producía náuseas sin medida, pero entonces Dios mismo me llevó a su compañía y tuve piedad de ellos. Una vez que los conocí, lo que antes me daba náuseas se convirtió en una fuente de consuelo físico para mí. Después de eso, no esperé mucho antes de dejar el mundo. Francisco finalmente se da cuenta de que en realidad había abrazado nada menos que a su Señor Jesucristo. Francisco pronto se encontró viviendo con leprosos y cuidándolos. Su encuentro y abrazo al leproso fue la mejor preparación que Francisco pudo haber tenido para la fundación de una nueva orden en la Iglesia, cuyo ideal supremo era servir a los más pobres entre los pobres. Algún tiempo después, Francisco estaba rezando solo frente a un crucifijo en la capilla abandonada de San Damián, ubicada en la colina de Asís. De repente, Francisco escuchó estas palabras de Cristo viniendo de la cruz: Francisco, repara mi iglesia que se está arruinando. Francisco se dio cuenta más tarde de que era una casa mucho más grande, la iglesia cristiana misma, que Cristo le estaba pidiendo que reconstruyera. Un segundo evento, queridos hermanos, siguiendo el orden cronológico, Francisco rompe con su padre. Acordémonos de ese pasaje cinematográfico en la película del hermano Sol y la hermana Luna. No mucho después de esto, Francisco, vestido con ropa tosca, tomó mercadería preciosa de la tienda de su padre y la vendió a sus clientes para pagar la reconstrucción de la capilla derrumbada, San Damián. También vendió el caballo de su padre. El padre de Francisco, Pedro, hubiera preferido ver a Francisco volver a usar ropa elegante y organizar fiesta para sus viejos amigos. Estaba horrorizado y avergonzado. Además, al saber que Francisco a menudo cuidaba a los leprosos que vivían en el valle debajo de Asís. En respuesta, su padre, hirviendo de rabia, arrastró a Francisco ante el obispo de Asís y exigió la devolución de sus propiedades y bienes. Francisco estuvo de acuerdo con esto. A oídos de todos los presentes, Francisco dijo: de ahora en adelante ya no diré Padre mío Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Francisco le devolvió a su padre no solo sus propiedades y bienes,
sino también el dinero y toda su ropa. Francisco colocó cuidadosamente su ropa en el suelo. El obispo, admirado por el fervor de Francisco, lo tomó en sus brazos y lo cubrió con su manto. El obispo entendió que las acciones de Francisco fueron inspiradas por Dios y que eran parte de la forma en que Dios guiaba a Francisco hacia una forma de vida asombrosamente nueva. El corazón de Francisco rebosaba de alegría. Su Padre Celestial lo había liberado de todo apoyo y apego a las cosas terrenales. Francisco ahora estaba listo para servir al Señor con sencillez y sin miedo. Para todos los que hoy siguen a San Francisco de Asís, este tipo de pobreza y desapego puede conducir a la libertad de, en palabras de San Mateo, convertirse en hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y nuevos, y hace llover sobre justos e injustos. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, del 45 al 48. Pasemos, queridos hermanos, a otro momento importante en la vida de Francisco. Francisco solía usar ropa muy fina. Ahora andaba vestido con la ropa más pobre, rústica. Mientras atravesaba un bosque cercano, cantando alabanzas al Señor en francés, los ladrones de repente se abalanzaron sobre él. Cuando le preguntaron bruscamente quién era, Francisco respondió con confianza en voz alta: soy el heraldo del gran rey. Luego lo golpearon una y otra vez y lo arrojaron a una zanja llena de nieve profundo, diciendo: túmbate ahí en la nieve, heraldo del gran rey. Pero Francisco simplemente sacudió la nieve y cuando se hubieron ido, saltó de la zanja y con gran alegría, corriendo a cantar alabanzas a Dios en alta voz. Francisco luego caminó hasta que llegó a las escaleras de un monasterio donde esperaba que los monjes pudieran vestirlo a cambio de trabajo. Así lo hicieron, pero Francisco solo se quedó con ellos por un corto tiempo. Todo este episodio pareció reforzar el sentido de libertad de Francisco y su confianza en la providencia de Dios. Tendría que cultivar este espíritu cada vez más porque aún enfrentaría desafíos más duros en los días venideros. Los verdaderos seguidores de Francisco hoy siguen siendo conscientes de su gran misión: ser heraldos del gran rey. En la carta de San Pablo a los Filipenses encontramos ecos de este elevado ideal. Cristo Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó grandemente. Carta de San Pablo, capítulo 2, versículos 7 al 9. Guiados por el Espíritu Santo,
Los seguidores de Francisco todavía nos esforzamos por buscar este ideal hoy. Francisco pasa una noche en oración. Bernardo de Quintavalle fue el primer hermano en seguir a Francisco y su forma de vida sencilla. Un asisiano rico, Bernardo, vendió todas sus posesiones y dio el dinero a los pobres. Estaba listo para compartir su suerte con Francisco, pero primero quería probar la santidad de Francisco. Y así una noche, Bernardo invitó a Francisco a cenar con él en su casa. Después de una agradable comida, Bernardo lo invitó a pasar la noche. Bernardo tenía una cama preparada para Francisco en su propia habitación. Poco después de que Francisco entrara en la habitación, se arrojó y fingió quedarse dormido. Poco tiempo después, Bernardo se fue a la cama y también fingió dormir, con ronquidos y todo. Su plan era vigilar a Francisco cuidadosamente durante la noche. Con Bernardo, observándolo en secreto, Francisco se arrodilló y levantó las manos en oración. Entonces Francisco se asombró al escuchar a Francisco repetir con seriedad durante toda la noche: Dios mío y mi todo, Dios mío y mi todo, Dios mío y mi todo. La florecilla de San Francisco nos informa que San Francisco repitió las palabras mientras se maravillaba y contemplaba la bondad de Dios Todopoderoso. Una y otra vez la bondad y el amor de Dios asombraban a Francisco. En una oración de sus alabanzas ante el oficio, San Francisco comienza de repente a repetir la palabra bien, casi como embriagado por ella: Todopoderoso, todo santo, todo altísimo y supremo Dios, soberano bien, todo bien, todo bien. Tú, los únicos buenos, a vosotros debemos dar toda la alabanza, toda la gloria, todo el agradecimiento, todo el honor, toda la bendición. A ti debemos referirnos, todo bien siempre. Amén. En ese momento histórico, queridos hermanos, entra en escena una vecina muy querida y agraciada de Asís, Clara. ¿Cómo entra Clara en la vida de Francisco y por ende en la familia franciscana? ¿Quién es Clara? Clara es hija de una noble familia de Asís. Clara era conocida por su amor a Dios y a los pobres. Se sintió atraída por el estilo de vida evangélico predicado por Francisco. En secreto, en la oscuridad de la noche, para consternación de su rica familia, Clara se reunió con Francisco y su pequeño grupo de hermanos para entregar su vida totalmente a Dios. Allí en la capilla de la Porciúncula cambió su cabellera dorada por un simple hábito. Pronto comenzaría una comunidad de rápido crecimiento de mujeres contemplativas
dedicadas a vivir el Evangelio, las que hoy conocemos como las damianitas, originariamente las damas pobres, que fueron hijas espirituales de Madre Clara, de ahí el nombre de la segunda orden franciscana, constituida por las clarisas y diversas congregaciones franciscanas femeninas. Clara siguió siendo una amiga cercana y socia de San Francisco, a pesar de que se comprometió a permanecer en su monasterio con las otras monjas clarisas que llevan el nombre de su fundadora. Santa Clara murió en 1253, sobreviviendo a su gran amigo Francisco por casi 27 años. Hasta su muerte, Clara mantuvo sus ideales: la pasión por la oración, una vida de pobreza y humildad y una preocupación generosa por los necesitados. El estrecho vínculo entre las clarisas y sus frailes franciscanos sigue siendo fuerte y alegre en nuestros días. Las clarisas sirven como modelos vibrantes de intensa unión con Dios, que todos los franciscanos y de hecho todos los seres humanos debemos fomentar según las indicaciones del Espíritu Santo. Francisco, al término de su vida, recibe los estigmas. Hoy la capilla de los estigmas se encuentra en el mismo precipicio donde Francisco estuvo 2 años antes de su muerte. Allí fue arrastrado al misterio del amor abrumador de Dios por él y por la humanidad. San Buenaventura, uno de los primeros líderes y teólogos franciscanos, en su vida de San Francisco, describe a Francisco como más inflamado de lo habitual con el amor de Dios cuando comenzó un tiempo especial de oración solitaria en el Monte Laverna, en septiembre de 1224. La cuaresma que ofrecía y que hacía Francisco con ocasión de la fiesta de San Miguel Arcángel. El fuego inextinguible del amor de Francisco por el buen Jesús, escribe Buenaventura, fue avivado en tal resplandor de llamas que muchas aguas no pudieron apagar un amor tan poderoso como el de Francisco. San Buenaventura continúa: mientras Francisco oraba en la ladera de la montaña, vio a un serafín con 6 alas de fuego y resplandecientes descender de las alturas del cielo, y cuando en veloz vuelo el serafín hubo llegado a un lugar en el aire cerca del hombre de Dios, apareció entre las alas la figura de un hombre crucificado, con las manos y los pies extendidos en forma de cruz y atados a una cruz. Dios de las alas, 2 de las alas estaban levantadas sobre su cabeza, 2 estaban extendidas para volar y 2 cubrían todo su cuerpo. Cuando Francisco vio esto, se sintió abrumado y su corazón se inundó con una mezcla de alegría
y tristeza. Se regocijó por la manera misericordiosa en que Cristo lo miró bajo la apariencia de un serafín, pero el hecho que fue clavado en una cruz, traspasada su alma con una espada de dolor compasivo. Lucas 2:35. Cuando la visión desapareció, escribe Buenaventura, impresas en su cuerpo había marcas que no eran menos maravillosas. Estas marcas eran los estigmas, las 5 llagas de Cristo. ¿Qué experimentó San Francisco? El simple siervo de Dios había comprendido de repente, en un instante, el inimaginable amor de Dios. Un amor que no nos oculta nada, ni siquiera al único Hijo de Dios. Muchos pensadores religiosos ven esto como el secreto de la espiritualidad de San Francisco. Es decir, el profundo aprecio de Francisco por el amor desbordante de Dios. Y así llegamos, queridos hermanos, al tránsito feliz o a la eterna Pascua de Francisco. Cuando los días de Francisco de Asís en la tierra se estaban acortando, según Tomás de Celano, su primer biógrafo, el santo instruyó a sus hermanos: cuando esté muriendo, pónganme desnudo en el suelo y déjenme yacer allí después de mi muerte durante el tiempo que se tarda en caminar 1 milla sin prisa. Así nos lo dice la vida de Francisco de Asís, el Memoriale in Desiderio Anime de Fray Tomás de Celano. Los hermanos de Francisco cumplieron con su pedido. Con reverencia colocaron el cuerpo en el suelo y lo dejaron allí durante 30 minutos, no mucho antes de su último aliento. Francisco invitó a todas las criaturas a alabar a Dios, como tantas veces había hecho el santo en su cántico del hermano solo, también conocido como el cántico de las criaturas. Sí, Francisco quería exhortar a todas sus criaturas, llamándolas a hermanas y hermanos, a alabar y amar a Dios. El gesto de Francisco acostado, desnudo sobre la madre tierra, revela sorprendentemente cuán cómodo se había sentido Francisco con todo el mundo de la creación, incluido su cuerpo humano. Como Adán antes de la caída, Francisco no se avergonzaba de su desnudez. Francisco se había dado cuenta de que Jesús, en su encarnación, había entrado en nuestro mundo y transformado la tierra y la forma humana a través de su presencia salvadora entre nosotros. San Francisco había llegado a creer que tanto la tierra como su cuerpo, a través de la encarnación de Cristo, se habían vuelto profundamente buenos. San Francisco solía decir a sus seguidores: lo que es un hombre ante Dios, eso es y nada más. Con gran humildad, Francisco se había aplicado a menudo estas palabras a sí mismo. Como muchos de nosotros sabemos, cuando Francisco yacía en la tierra, llevaba en su cuerpo los estigmas, las marcas de Cristo. Estas marcas sagradas nos recuerdan cuán estrechamente se había identificado Francisco con Cristo. También se llenó de asombro por el gran amor desbordante de Cristo, como leemos en San Juan 3:15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Finalmente, nuestras reflexiones sobre la muerte de San Francisco terminan con unos pasajes breves de la vida de nuestro seráfico según San Buenaventura. Por fin, cuando se cumplieron en él todos los misterios de Dios, escribe Buenaventura, el bienaventurado se durmió en el caballero, uno de sus hermanos y discípulos vio su alma bajo la apariencia de una estrella radiante que se elevaba en una nube brillante sobre muchas aguas, en un camino directo al cielo. Finalmente, Buenaventura describe una reunión de alondras que apareció a la hora de la muerte de Francisco. Llegaron en gran bandada sobre el techo de la casa y dando vueltas largo tiempo con insólita alegría, daban claro y evidente testimonio de la gloria del santo, que tantas veces los invitaba a alabar a Dios. Esa imagen de esas alondras es una invitación para todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Y así, queridos hermanos, brevemente a lo largo de estos eventos cronológicos y de contenido, hemos descubierto esa figura maravillosa de Francisco, el hombre que se hace santo y el santo que se hace hombre. Paz y bien, hermanitos. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos tus hijos e hijas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo, queridos hermanos, seguirme a través de estas páginas de YouTube, tocando la campanita, suscribiéndose, para recibir las notificaciones o avisos de nuestros próximos videos a presentarles a través de esta página de YouTube. Una feliz y bendecida tarde y noche. Hasta la próxima.